Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva cápsula del día de hoy. Cápsula número 1, Teoría de la Constitución. Comencemos. Unidad 2, Teoría Constitucional. Objetivo. El estudiante analizará el concepto material y formal de la Constitución, las diversas concepciones constitucionales y las aportaciones de Fernando Lassalle para comprender los fundamentos teóricos que explican la naturaleza y la función de la Constitución. Introducción. El estudiante podrá estudiar el concepto material y conformal de la Constitución, así como las principales concepciones desarrolladas por la doctrina constitucional y el pensamiento de Fernando Lassalle. Mediante el análisis de estos temas, comprenderá la importancia de la Constitución como norma fundamental del Estado y los factores que influyen en su creación, vigencia y aplicación. 2.1. Concepto material y formal de la Constitución. La Constitución desde diferentes enfoques. La Constitución puede estudiarse desde dos perspectivas diferentes, la material y la informal. Perdón, la material y la formal. Ambos enfoques permiten comprender su contenido, su función y su importancia dentro del sistema jurídico del Estado. El concepto material se centra en el contenido de las normas constitucionales, es decir, en aquellas disposiciones que regulan la organización del Estado, el ejercicio del poder y el reconocimiento de los derechos fundamentales. El concepto formal, en cambio, pone atención en el documento jurídico que tiene esas normas y en el procedimiento especial que debe seguirse para su creación o su modificación. Analizar ambos enfoques permiten obtener una visión más completa de la Constitución, entendiendo tanto su contenido como el valor jurídico que posee dentro del ordenamiento legal. 2.1. Concepto material y formal de Constitución. El concepto material de la Constitución. La Constitución, en sentido material, está integrada por las normas que regulan los aspectos esenciales del Estado, sin importar el documento en el que se encuentran contenidos. Lo importante es la materia que regula su función dentro del sistema jurídico. Este enfoque comprende disposiciones relacionadas con la organización de los poderes públicos, la distribución de competencias, la soberanía y la protección de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, una norma puede ser contenido constitucional, aunque se encuentre en una ley distinta de la Constitución, siempre que se regule aspectos esenciales de la organización del Estado. El concepto material permite identificar los principios fundamentales que dan estabilidad al sistema político y garantizan el funcionamiento de las instituciones políticas. El concepto formal de la Constitución. La Constitución en sentido formal es el documento jurídico supremo que contiene las normas fundamentales del Estado y que han sido expedido mediante un procedimiento especial establecido por el Poder Constituyente. Una de las principales características es su supremacía sobre los sistemas de las normas jurídicas, por lo que todas las leyes, reglamentos y actos de autoridad deben ajustarse a su contenido. El concepto formal también implica que las reformas constitucionales requieren un procedimiento distinto y más riguroso que el utilizado para modificar las leyes ordinarias, lo que brinda la estabilidad al sistema constitucional
es comprender la diferencia entre el sistema material y y el sentido formal facilita el estudio de la teoría constitucional. Y este permite analizar la Constitución tanto por los contenidos como por su fuerza jurídica dentro del Estado. 2.2. Diversas concepciones de Constitución. La Constitución puede analizarse desde perspectivas diversas en diversas concepciones que explican su origen, contenido y función dentro del Estado. Cada una aporta una perspectiva distinta para comprender su importancia en la organización política y jurídica. La concepción jurídica considera que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento legal, de la cual deriva la validez de todas las demás normas y actos de autoridad. La concepción política sostiene que la Constitución refleja la norma en la que se distribuye y ejerce el poder dentro del Estado, estableciendo las bases de la organización gubernamental. Estas concepciones son complementarias ya que permiten estudiar la Constitución tanto como un instrumento jurídico como una expresión de la realidad política de un país. Diversas concepciones de la Constitución. Concepción histórica y sociológica de la Constitución. La Constitución histórica expresa que las constituciones son el resultado de procesos sociales y políticos políticos desarrollados a lo largo del tiempo. Cada texto constitucional refleja las necesidades y circunstancias de la época en la que fue creado. Por su parte, la concepción sociológica entiende que la Constitución debe responder a la realidad de la sociedad y no limitarse únicamente a un conjunto de normas escritas. Desde este enfoque, la eficacia de una Constitución depende de que sus principios sean aceptados, respetados y aplicados por las instituciones y por la sociedad en general. El análisis histórico y sociológico permite comprender que las instituciones evolucionan conforme cambian las condiciones políticas y económicas y sociales de un Estado. Importancia de las diversas concepciones constitucionales. Las diferentes concepciones de la Constitución enriquecen el estudio del derecho constitucional, ya que permiten analizar el fenómeno constitucional desde distintos enfoques sin limitarse únicamente al texto legal. Cada perspectiva aporta herramientas para interpretar correctamente las normas constitucionales, comprender el funcionamiento del Estado y valorar la protección de los derechos fundamentales. El estudio conjunto de estas concepciones facilita identificar la relación entre el derecho, la política, la historia y la sociedad, elementos que influyen directamente en la vida constitucional de un país. Comprender estas distintas divisiones permite realizar un análisis más completo de la Constitución, reconociendo su papel como fundamento del orden jurídico y como instrumento esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho. 2.3. Fernando Lassalle. Ferdinand Lassalle y su concepción de la Constitución. Ferdinand Lassalle fue un jurista, político y pensador alemán del siglo XIX que realizó importantes aportaciones a la teoría constitucional.
Su obra se caracteriza por analizar la Constitución desde una perspectiva social y política, más allá de su contenido estrictamente jurídico. Para la CEL, una constitución no es únicamente un documento escrito, sino el reflejo de los factores reales de poder que existen dentro de una sociedad. Estos factores pueden estar representados por instituciones, grupos sociales, fuerzas económicas o actores políticos que influyen en la vida del Estado. Desde esta concepción, una constitución solo será verdaderamente eficaz cuando sus normas correspondan a la realidad política y social del país. Si existe una diferencia entre el texto constitucional y los factores reales del poder, la Constitución puede perder efectividad a su aplicación. Importancia del pensamiento de Lassalle en teoría de la teoría constitucional. La principal aportación de Lassalle consiste en destacar que el estudio de la Constitución debe considerar tanto las normas jurídicas como las condiciones sociales y políticas que permiten su cumplimiento efectivo. Su teoría invita a analizar si las instituciones políticas actúan conforme a los principios constitucionales o si por el contrario existen factores de poder que influyen en el funcionamiento real del Estado al margen del texto constitucional. El pensamiento de Ferdinand Lassalle continúa siendo una referencia en la teoría constitucional porque permite comprender la relación entre la constitución formal y la realidad política, favoreciendo un análisis crítico sobre la eficacia de las normas constitucionales y el funcionamiento del Estado de Derecho. Esto ha sido todo por la cápsula del día de hoy. Nos vemos en la siguiente y espero que esta información sea de mucha ayuda.